fue que existen organizaciones sin ánimo de lucro que abren sus puertas 365 días al año y que lo que hacen es atender población en situación de vulnerabilidad que si esas organizaciones no las atendieran, de ninguna manera podrían acceder a esos servicios. Y me pasó ese segundo descubrimiento, y es que yo pensé, después de trabajar 15 años con el Estado, que el mundo empieza y termina en el Estado, y que las organizaciones sin ánimo de lucro que atienden niños y niñas de 6 años, 8 años, 9 años, abren porque el Estado les paga para abrir la operación, y cuando el Estado deja de pagar, les cierran. Pero resulta que es que la organización, el Estado les da, las apoya porque ellas ya existen. Y entonces empecé a conocer muchas organizaciones sin ánimo de lucro en Colombia. Cerca de 4.000 organizaciones son apoyadas por la Red Colombiana de Bancos de Alimentos. Organizaciones donde una familia, un esposo y su esposa se llevaron a vivir a uno de sus papás a la casa, y ese papá se quedaba desocupado todo el día y tenía 70 años, y de pronto empezó a ir al parque, y en ese empezar a ir al parque se encontró otros 2, 3, 4 adultos mayores que estaban en el parque, y que al mediodía él decía, bueno, me voy para la casa a comer y ahora vuelvo. Y esos adultos mayores se quedaban en el parque porque no tenían a dónde ir a comer, y resulta que ese adulto mayor empezó a llevar a un amigo, a 2 amigos, a 3 amigos a su casa a comer, y de pronto esa pareja tomó la decisión de crear un centro para el adulto mayor para darle de comer a los amigos de su papá o de su mamá, y de la nada nació una organización social en la cual hoy esa familia atiende 100 adultos mayores, y esas son las organizaciones sociales. Una señora que deja todos los días encerrada, con llave, los niños en la casa porque tiene que ir a trabajar todo el día. Otra que se queda en su casa y se da cuenta que puede cuidar esos 2 niños. A los 8 días ya no está cuidando 2 niños, sino que está cuidando los de sus otras 4 compañeras. Y después es una organización que cuida a 60 niños y niñas de sus amigas, compañeras en el barrio, para que puedan ir a trabajar, y esa otra se queda. Por eso les decía que la innovación social nace en los actos de resiliencia que las personas ejecutan para poder llevar su vida. Y ahí conocí que existe algo que yo le llamo, y hoy se le llama en el mundo, los sistemas de protección social comunitario. ¿Eso qué significa? Y es que estamos asociados siempre a que los sistemas de protección social son del Estado, es el Estado el que cubre esas necesidades, pero resulta que sí existe un sistema de protección social gigante, que el día 235, donde el comedor escolar financiado por la alcaldía o por el gobierno nacional cierra las puertas, esa organización sigue dando de comer en las épocas de vacaciones a los niños y niñas que no van al colegio, y se queda con ellos en extracurriculares. ¿De dónde salen los recursos? Ellas lo gestionan. Tienen prácticas como el recorrido, y es que van de tienda en tienda pidiendo los alimentos que ya no van a comercializar, también buscan donaciones, buscan aliados, y esas organizaciones sin ánimo de lucro son las que sostienen y evitan que los niveles de hambre y pobreza en el mundo no sean más altos. Hago parte de una organización sin ánimo de lucro que se llama The Global Food Banking Network. Trabajamos en más de 50 países. El año pasado atendimos 38 millones de personas en el mundo, de las 700 millones de personas que sufren hambre, y atendimos 59.000 organizaciones sin ánimo de lucro. Organizaciones que atienden los 100 adultos que les estaba contando, los 60 niños o niñas, organizaciones que atienden población en situación de desplazamiento, población en situación de drogadicción. Así que el primer mensajito que les voy a ir dejando es: busquen la organización de lucro que está cerca a su lugar donde viven, acérquense y pregúntenle cómo les pueden apoyar, con su conocimiento, con su tiempo, con su dinero, con alimentos, porque ellas son las que están haciendo que no tengamos más hambre y más pobreza en el mundo.
pérdidas y desperdicios de alimentos un problema multidimensional, y lo hablamos un poco ahora alrededor de esto, y es que entre el 30 y 40% de los alimentos producidos en el mundo se pierden o se desperdician. Van a encontrar algunos economistas que les van a decir que este dato no es real, que no existe. Yo les invito a que vayan a la central de abasto por abasto y recorran los pasillos de la central de abasto y miren los contenedores, levanten la tapa y miren la comida que hay ahí, porque hay comida en perfecto estado también. Y si aún nos queda duda, los invito a que visiten al relleno Doña Juana y vayan y miren la cantidad de residuos. Se estima que en el mundo los rellenos sanitarios, cerca del 68% de los residuos de los rellenos sanitarios son residuos orgánicos. La cifra es similar para Colombia. De esos residuos orgánicos se estima que entre el 80 y el 90% son alimentos en total, ¿sí? Las pérdidas y desperdicios de alimentos afectan, incrementan los problemas asociados al calentamiento global y el cambio climático. Se estima que desde la producción hasta el consumo emite 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen al 30%, las pérdidas y desperdicios de alimentos contribuyen con el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Me voy a entrar ahorita sobre el metano. Para quienes trabajan en temas ambientales sabrán que los contaminantes de vida corta hoy son la mayor preocupación y la más grande y más importante estrategia. La razón de esto es que llevamos muchos años invirtiendo en reducir las emisiones de carbono, pero nos hemos dado cuenta que no es tan eficiente y tan efectivo como si lo hiciéramos con los contaminantes de vida corta, como el metano, y ya me voy a entrar sobre eso. Lo segundo es pérdida de biodiversidad. Miren este dato tan interesante, doloroso y terrible, porque es necesario que hablemos de biodiversidad, y es que el 75% de los alimentos del mundo proceden de solo 2 especies vegetales y 5 animales, que frente a los eventos climáticos, estrés hídrico, mayor contaminación, hace que seamos menos resilientes y en tanto eso perdamos nuestra biodiversidad y dependamos de los mismos alimentos. Reducción de la capacidad de producción de alimentos. Se estima que para el año 2050 el rendimiento agrícola mundial va a disminuir hasta en un 30%. Entonces, botamos entre el 30 y 40% de los alimentos. Tenemos una dependencia de 12 especies vegetales y 5 especies animales. Ese sistema alimentario genera cerca de 1/3 parte de las emisiones del mundo, generando mayor calentamiento global, y vamos a tener menor producción de alimentos. Eso finalmente se cierra en que 3.100 millones de personas, de las 7.000 millones de personas que tenemos en el mundo, no pueden permitirse una dieta sana. Latinoamérica tiene la dieta balanceada o nutritiva más costosa del mundo. Y cuando digo dieta nutritiva, no estoy hablando ni de arándanos, ni estoy hablando de leches vegetales, estoy hablando de arroz, estoy hablando de huevos, estoy hablando de alguna leguminosa como garbanzo, frijol, lenteja. 3.100 millones de personas no tienen cómo acceder a estos alimentos. 2.400 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria. ¿Esto qué significa? Gabriela lo mencionó un poco ahorita, y es que de alguna manera en algún momento de la última semana de su vida no pudieron acceder a alimentos suficientes, nutritivos y necesarios para tener una vida saludable, y que 780 o 715 personas en el mundo pasan hambre. ¿Eso qué significa? Que cuando en la encuesta de la escala de hambre se les pregunta si en la última semana, alguno de los días, ha dejado de comer porque no tenía cómo acceder a esos alimentos por falta de recursos, la respuesta es que sí, que durante un día completo no pudo acceder a alimentos. Entonces lo que decimos es que cuando hablamos de seguridad alimentaria estamos hablando de pérdidas y desperdicios de alimentos, estamos hablando de cambio climático, de biodiversidad, de producción, y que está asociada a esta conversación. Déjenme, antes de saltarme a este tema de metano, enseguida me devuelvo. Cambio climático y vulnerabilidad.
Y esto me parece relevante porque se estima que en los próximos 5 a 10 años los eventos climáticos, siempre decimos desastres naturales, venimos cambiando esto porque el desastre somos nosotros, la naturaleza busca su cauce y se comporta de estas maneras. Esos eventos climáticos que generan desastres, que terminan en un desastre, van a aumentar. Los países de bajos ingresos enfrentan pérdidas económicas equivalentes del 12 al 15% de su Producto Interno Bruto por desastres climáticos. Sin embargo, contribuyen a menos del 12% del total de las emisiones. ¿Eso qué significa? Si uno lo quisiera generalizar, los países de ingreso medio y bajo y del sur global somos los que menos emisiones generamos y los que más costo estamos pagando por los eventos climáticos. Y esta conversación que hemos hecho y que ustedes han estado haciendo a propósito de la producción agrícola rural, está totalmente asociada porque está cambiando las formas en que hoy cultivamos. Y son a esos campesinos de los que estábamos hablando ahorita y esas campesinas a las que estamos diciendo que las temporadas de lluvia que antes duraban 90 días, hoy ya no van a durar 90 días sino una semana, o que quizás van a durar 5 meses y que no vamos a saber en el futuro cuáles son los periodos de cosecha y que tienen que estar preparados para eso. Aproximadamente 275.000 muertes adicionales anuales entre 2030 y 2050 se van a generar por causas asociadas al cambio climático. Los niños en las comunidades más pobres, niños y niñas en comunidades más pobres, tienen hasta 16 veces más probabilidades de morir por desastres climáticos y ambientales. 14 veces más probabilidades de morir tienen las mujeres en el marco de los desastres climáticos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Muchas veces me preguntan por qué este dato está asociado a que las tareas del cuidado están a cargo de las mujeres, entonces ante un evento climático normalmente quien se devuelve a la casa a rescatar el niño, la niña, el adulto mayor, las cosas que hay en el hogar, los perritos o los animales que tiene, es la mujer. Entonces tiene mayor riesgo de morir en esos eventos. Hay unas regiones donde es mucho peor. Y este último dato que me parece de los más terribles y dolorosos, y es que el 83% de las personas desplazadas por eventos climáticos son mujeres y niñas y niños. 83%. Ante una inundación, el 83% de las personas que se quedan sin hogar son niños y niñas y mujeres. Ante una sequía, ante fuego, incendios, y estos datos son muy relevantes porque demuestran de nuevo que estamos ante un escenario de desigualdades donde es necesario y urgente que nivelemos la cancha de juego para todas las personas. Les estaba hablando de los contaminantes de vida corta porque hoy estamos hablando de metano porque es tan relevante. Gabriela también lo mencionó. 30% de las emisiones actuales provienen de metano. El metano es un gas 86 veces más potente que el carbono, así que es mucho más posible que reduciendo las emisiones de metano reduzcamos el calentamiento global. Y eso hace parte pues de los últimos hallazgos. 60% de las emisiones globales de metano provienen de actividades humanas y de eso 18% provienen de los residuos. Entonces, muy interesante porque lo mencionaba Gabriela también, y es que el 42% proviene de agricultura, pero yo me quisiera enfocar en residuos, pues porque como saben trabajamos en temas de economía circular. Si los residuos son evitables, porque el mejor residuo es el que no se genera y porque no se tiene que administrar, pues tenemos un 18% de oportunidades de reducir las emisiones de metano y en tanto eso reducir los gases de efecto invernadero y reducir el calentamiento global. Las pérdidas y desperdicios de alimentos se producen en toda la cadena de abastecimiento de alimentos.
porque siempre se van a encontrar con quien dice que no bota comida, que no, en su proceso de producción no tiene ningún alimento que bote. Yo me he encontrado con empresarios y con empresarias que yo les digo, claro, es que tenemos que tener una estrategia de pérdidas y desperdicios de alimentos, de prevención. No es que yo no bote comida, yo todo lo que produzco, todo lo que produzco lo saco. Yo, todo. Me dice, sí, no, Ana, yo quisiera apoyar el banco, pero es que nosotros no tenemos. Bueno. Oye, la producción que tuviste, que quedó mal etiquetada y que el INVIMA pues no te deja porque está mal etiquetada, ¿qué hiciste con ella? No, la botamos. Muy bien. Y los alimentos que se vencían en diciembre y que ya vendiste hasta noviembre, ¿qué hiciste con ellos? No, sí, no, eso los botamos, eso los entregamos al gestor. Ok. ¿Qué haces con esos alimentos entonces? Entonces, hemos normalizado botar comida. Y les voy a dar unos 30 segundos para que traten de pensar en la última semana, si han botado comida o no han botado comida. Ustedes, en su cotidianidad. No les estoy preguntando por cáscaras. Les estoy preguntando si ahorita que salieron a comer el refrigerio, se lo comieron todo, hubo un pedazo que ya no se lo terminaron de comer. O que como yo ayer pedí una entrada a la hora de la cena terminó siendo a las 9 de la noche, y luego pedí una sopa y me dijeron qué tamaño, y yo dije normal, y cuando llegó el normal era un tamaño muy grande, me tomé el caldo y dejé todos los champiñones, y boté los champiñones que estaban ahí. En la última semana no me tiene que contestar ni tampoco levantar la mano, pero pensarse en la última semana, estando en la casa, se les maduró un tomate en la nevera que tuvieron que botar, o una lechuga que habían comprado que no pudieron consumir. Lo que les quiero decir es que así mismo sucede desde el campo, pasando por centros de distribución, plantas de producción, lugares donde se hace transporte de alimentos, hasta la tienda de barrio, el gran supermercado, los hoteles y los restaurantes. Todos ellos son residuos alimentarios y generan residuos alimentarios. Por eso hablar de problemas complejos con soluciones únicas es imposible. Ayer estoy acompañando al departamento de Antioquia en repensarse algunos asuntos, y uno de ellos es la seguridad alimentaria y nutricional. Una persona decía, no, pero no pueden ser soluciones puntuales, necesitamos soluciones complejas para problemas complejos. Y yo lo que creo es que no es posible una única solución para un problema complejo. Esa única solución está hecha de múltiples y pequeñas soluciones que son la suma del esfuerzo y de la asociatividad y colectividad de la que estábamos hablando ahorita, donde cada persona trae su pedazo de solución, y esa suma articulada es la que hace el gran rompecabezas. Así que esto que les voy a mostrar y les estoy presentando es una solución en el marco de una multiplicidad de soluciones frente a los temas de pérdidas y desperdicios de alimentos. Mi insistencia en la conversación de ahorita sobre hablar de prevención está asociado a esto. Y es que en la jerarquía de uso y prevención de desperdicio de alimentos, lo primero que se recomienda es prevención. ¿Eso qué significa? Vaya a su casa y ese tomate, antes de botarlo, pues denle una función, póngalo en el congelador. Como yo, pues arriésguese y pida la sopa más pequeña, y si queda con hambre pida una cosa adicional. Pero como una empresa es que evite que se generen pérdidas y desperdicios en su proceso de producción, o que el retail no deje que los alimentos se venzan, se dañen o se mezclen en sus tiendas, efectivamente. Entonces lo primero es prevenir. Lo segundo es que eso que no pude prevenir, pues lo done o lo redistribuya. Cuando digo eso es que puede ser que la empresa tome la decisión de esos alimentos que quedaron mal marcados pero que son aptos para el consumo humano, entregárselos a sus empleados o entregarlos en donación a un banco de alimentos o a una organización. Porque cualquier otra opción, compostaje, alimentación animal, uso industrial, biológico, cualquier otra opción hace que haber producido alimentos pierda todo sentido.
porque cuando alimento animales no estoy aprovechando el aporte nutricional para lo cual ese alimento puede generar. Cuando hago compostaje no estoy aprovechando la densidad nutricional. Entonces, lo que venimos diciendo es cualquier otra opción lo que hace es que yo pierda, que el alimento pierda la razón de su existencia, y es alimentar personas. El 58% de los alimentos que distribuimos en el mundo son alimentos nutritivos, son de alto valor nutricional. Estamos hablando de frutas y verduras, estamos hablando de leguminosas, estamos hablando de alimentos como lácteos y similares, proteína obviamente. Lo que quiero decir con esto es que siempre, a veces la gente dice como no, lo que se vota es lo que no es tan útil. No, estamos votando alimentos que nos podrían ayudar a resolver los problemas de hambre. 41% de los alimentos que distribuimos son frutas y verduras. Entonces es muy interesante en esta conversación que ustedes están haciendo de economías de proximidad, de cadenas cortas, y es finalmente que lo que más estamos votando son justamente lo que estamos diciendo, que lo que viene del campo y qué está pasando con esto, y son los alimentos más desperdiciados también en el mundo. Se estima que para Latinoamérica el 40% de los alimentos que vienen del campo se pierden, 40% se pierden. Para Colombia, el Departamento Nacional de Planeación en el año 2017, ya va a ser hace 10 años aproximadamente, le hizo una actualización hace 5 aproximadamente con estimaciones. Estimó que de las 9.7 millones de toneladas de alimentos que se desperdician en Colombia, 6.1 millones son frutas y verduras. 6 millones. Uno dice que es 6 millones de toneladas de alimentos. Todas las personas que estamos acá deberíamos consumir aproximadamente 430 gramos de frutas y verduras al día. De esos 430 gramos de frutas y verduras al día, nosotros comemos en promedio, la población de ingreso medio bajo consume en promedio entre 180 y 230 gramos de frutas y verduras al día. La población pobre consume más o menos 50 a 60 gramos, una manzana de frutas y verduras al día. Obviamente no es una manzana lo que se comen, son tubérculos porque necesitan energía para sus trabajos, el tipo de trabajo que tienen. Si yo divido 6.1 millones de toneladas de frutas y verduras en 430 gramos, eso me da que con la cantidad de frutas y verduras que botamos en Colombia al año, 36 millones de habitantes de los 50 millones podrían consumir todos los días durante 365 días el requerimiento nutricional de frutas y verduras. 36 millones de colombianos y de colombianas, ¿sí? Un poco para que también entendamos, porque a mí también me pasa que una tonelada es una tonelada. ¿Qué es una tonelada? Pues 6 millones de toneladas son 36 millones de colombianos y colombianas bien alimentados con frutas y verduras durante 365 días. ¿Qué hacemos los bancos de alimentos entonces? Vamos, perdón, granjas. Esa es una traducción del inglés al español, granjas. Vamos a las fincas, vamos a las plazas de mercado, están cordialmente invitados a visitar nuestro banco de alimentos en Corabastos. Allá puede ver lo que hacen, cómo trabajan. Es un equipo de 12 personas que va de local en local convenciendo a todas las personas que esa fruta y verdura que ya está un poco más madura, que no cumple los aspectos físicos que los consumidores estamos esperando, no las tire al contenedor ni espere a que se le pudran ahí, sino que no las entregue, y nosotras lo que hacemos es que se los entregamos a organizaciones esos alimentos. Cuando vayan a Corabastos, presten mucha atención a los contenedores para que se permitan que se les quiebre el alma cuando vean las familias sacar la comida de los contenedores y empacarlas en las bolsas que se llevan. Lo que ha hecho el Banco de Alimentos un poco es evitar que tengamos familias metidas en los contenedores buscando comida y se las podamos entregar de una manera digna a la población.
Esos alimentos los recogemos con toda nuestra cadena logística. Nosotros le llamamos obviamente rescate de última milla, y esos camiones que tenemos, muchos de ellos también refrigerados, van de tienda en tienda del Grupo Éxito, van a las empresas como Nestlé, van a las empresas como Alquería, van a otras tiendas más pequeñas, van a las fincas, al campo, lo hacemos acá en Cundinamarca también. Rescatan esos alimentos y luego los llevan a nuestras bodegas, y en nuestras bodegas hacen un proceso de selección y clasificación para que cumpla con altos estándares de calidad en temas de inocuidad, y luego se los redistribuimos a población en situación de vulnerabilidad. Esto nos permite reducir la pérdida y desperdicios de alimentos, alimentar a quienes más padecen hambre y reducir el impacto de los gases de efecto invernadero en la población. ¿Qué estamos observando hoy en temas de tendencias globales? Yo lo mencioné ahorita un poco, con alta preocupación vemos los asuntos de género. La brecha de nuevo está creciendo y eso debería ser un asunto que nos preocupe. Lo segundo es, se espera un decrecimiento en la inversión en temas sociales, y eso va a afectar los países también del sur. Si bien es cierto, el año pasado mejoramos en temas de inseguridad alimentaria de acuerdo al último reporte del hambre, que sacó la FAO, en África aumentó lastimosamente, y entonces eso pues nos tiene obviamente bastante alarmados. Llevamos el tema de pérdidas y desperdicios. Cuando la FAO se creó en 1945, el tema de pérdidas y desperdicios de alimentos estaba en la agenda pública. 10% de los alimentos producidos para 1945 se perdían o desperdiciaban. Hoy estamos entre el 30 y 40%. Su función era también reducir la pérdida y desperdicio de alimentos. Este tema ha venido creciendo, pero no a la velocidad y con el énfasis que esperamos. Es multisectorial, multidisciplinaria la solución, y es urgente pues obviamente que se trabaje en esos asuntos. Creemos que también hay oportunidades, porque también hay movimientos importantes de incluir los temas alimentarios, de sistemas alimentarios en las agendas climáticas y hacer una conexión. Un poco para que se hagan una idea, el evento mundial climático se llama COP, y vamos a celebrar este año en Brasil, en Belém, la COP 30. Esa COP lo que hace es congregar todas las personas que trabajan en temas climáticos para tener metas, cumplirlas y seguir incentivando y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso estaba totalmente separado del tema de sistemas alimentarios. Hablábamos de seguridad alimentaria y no estábamos hablando de cambio climático. Con lo que ha venido pasando en los últimos años, donde hay una mayor relación entre producción de alimentos y cambio climático, pues las agendas están empezando a unirse. Nosotros tenemos mucha fe que con el presidente Lula da Silva y con la COP sucediendo en Brasil, pues la interconexión entre temas de cambio climático y sistemas alimentarios va a crecer, en el reconocimiento de una altísima vulnerabilidad de la población más pobre, pero también en la importancia de mejorar las estrategias de seguridad alimentaria y nutricional y su relación con temas de cambio climático. La conexión entre pérdidas y desperdicios de alimentos y seguridad alimentaria y nutricional viene creciendo. Cuando me invitaron a ser parte del panel de expertos para Latinoamérica en este asunto en el año 2016, en Latinoamérica decían, no, pero es que ustedes hablan es de hambre, y nosotros estamos hablando es de pérdidas y desperdicios de alimentos. Y mi cerebro no conectaba, yo no lograba entender cuál es la diferencia entre hambre y pérdida y desperdicios de alimentos. Y ellos me decían, no, es que no logramos entender cuál es la relación entre pérdidas y desperdicios de alimentos y hambre. Y es muy interesante que hoy todas las personas que hablan de pérdidas y desperdicios de alimentos están hablando de seguridad alimentaria y están hablando de hambre. Y bueno, tenemos países en los cuales hoy le están apostando a que el tema de pérdidas y desperdicios de alimentos sea un asunto de preocupación de todos los actores, porque pues estamos hablando de eficiencia y de logística, y
y el 40% de los alimentos que producimos no los recogemos, los dejamos en las plantas o se pierden o desperdician. No perder de vista, el año pasado los bancos, con todos los alimentos que los bancos de alimentos rescataron, evitamos emisiones de gases de efecto invernadero. Creemos que hay que seguir en esta apuesta. Tenemos un sueño, el profesor Juan David es el encargado de poner los datos para convencer a la gente de que esto es posible y de convencer a la gente. Y es que esos datos que les mostré al principio, de que rescatamos cerca de más de 500.000 toneladas en el mundo y que solo Colombia rescató 40.000 toneladas, es el 0,040% del total de los alimentos que se pierden o desperdician. 0,040%. Yo tengo un sueño y es que rescatemos el 1%. Entonces hay un montón de competidores en el mundo de las organizaciones sin ánimo de lucro, como no, ¿cómo nos dividimos la tarea? Es que si me junto contigo, pero es que estamos haciendo, y yo no, Fresco, es que nosotros solo queremos el 1%. No te estreses. Pues el 1 es crecer 26 veces. Pasar del 0,040 al 1% es crecer 2.687%. Eso nos va a permitir, y yo tengo una apuesta, si ustedes se fijan en esos datos de crecimiento, no crecemos en personas atendidas a la misma cantidad que crecemos en kilogramos rescatados. Pasamos de 404.000 toneladas a 13 millones de toneladas evitadas que se fueran a los rellenos sanitarios o que se quedaran en las fincas botadas. O sea, el crecimiento es exponencial, pero no es exponencial en población atendida. Y la razón de eso es que tenemos una apuesta por incrementar los kilos de alimentos entregados a las personas para dar una mejor alimentación. En promedio, este es un número complejo, porque cada región y cada país come distinto. Entonces si tú comes más verduras, pues el peso de kilos de alimentos que necesitas al año es distinto. Si comes más carne, si comes más arroz, entonces, pero más o menos se tiene un estimado en el mundo de que todas las personas consumimos cerca de 657 kilos de alimentos al año. Cada uno de nosotros, 657 kilos de alimentos. Nuestra meta es entregar 154 kilos de alimentos al año, con una dieta saludable y variada, cubriendo el 25% de las necesidades de las personas que asisten a las organizaciones que estamos atendiendo, con el fin de que una persona que pase por una organización atendida por un banco de alimentos salga con el 25% del requerimiento nutricional cubierto. Y esa es la apuesta y el sueño. Y esto es muy importante y solo para terminar, siempre cuando me dicen, pero es que vienen solo a comer, yo perfecto, entonces no entregue un refrigerio, entregue el almuerzo de una vez, una bandeja paisa. Pues porque si solo vienen a comer, qué interesante que se vayan con la mejor comida del día, porque es muy posible que esa comida, que esa organización, esa persona que se sienta a comer ahí, esa sea la única comida que se va a comer en el día. Entonces, si yo hago parte, ustedes que son nuestros líderes de este presente y este futuro cercano, si ustedes tienen un programa que están ejecutando y en ese programa entregan alimentos, hagan una apuesta clara y contundente por entregar el mejor alimento posible en ese momento, porque puede ser que esa persona que esté comiendo ahí, esa sea la única comida que se vaya a comer en todo el día. Así que vale la pena hacer la inversión en eso, pero también cuando hacemos eventos, cuáles son los tipos de alimentos que estamos entregando, cuál es la calidad de esos alimentos que estamos entregando. Así que tenemos la apuesta de entregar el 25% del requerimiento nutricional, reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos, pero también aumentar el reconocimiento de que hay una conexión entre cambio climático y seguridad alimentaria y que necesitamos materializar el bienestar en la vida de la gente en todas las acciones y programas que estamos ejecutando. Muchísimas gracias.